¿Y si te dijera que algo cambió en el mundo después de las últimas palabras de G.J. Ávila? Un susurro del cielo, un alerta profético que pocos escucharon, pero que marcó el destino de generaciones. Muchos recuerdan su fervor, sus visiones, sus advertencias sobre el fin, pero lo que dijo en su último sermón, justo antes de partir, es algo que no ha sido revelado del todo. ¿Qué vio realmente? ¿Por qué sus palabras finales estremecen hoy más que nunca? Hay una verdad enterrada en ese mensaje, y está empezando a cumplirse. Y antes de continuar con esta revelación, quiero hacerte una invitación especial. Escribe en los comentarios tu petición de oración. No estás solo en este tiempo profético. La oración abre caminos, protege, restaura y prepara tu vida para lo que viene. Si quieres prosperar en medio del caos, si anhelas dirección y fuerza espiritual, necesitas orar, y vamos a orar contigo. Apoya este mensaje con un like si ya sientes que Dios te está hablando, y suscríbete al canal, porque aún hay más verdades por revelar. El día en que G.J. Ávila subió al púlpito por última vez, no fue un día común. No había luces especiales, ni cámaras estratégicamente colocadas para registrar un momento histórico. Y sin embargo, en el mundo espiritual, algo se estaba sellando. Ese día marcó el último aliento profético de una voz que durante décadas estremeció naciones enteras. Su cuerpo, ya débil por los años y las batallas físicas, no reflejaba la fuerza ardiente que aún emanaba de su espíritu. Cuando tomó el micrófono, no hubo introducciones ni saludos largos. Lo que salió de su boca fue directo, urgente, afilado como una espada. Había algo diferente en su mirada. No era cansancio, era como si estuviera viendo más allá de las paredes del templo, como si sus ojos estuvieran fijos en otro plano, en otra realidad. Muchos testigos aseguran que ese día G.J. no predicó, él profetizó, y no cualquier mensaje. Fue como si el cielo hubiera abierto sus puertas por última vez para dejar caer una advertencia final. Nadie imaginaba que esas serían sus últimas palabras públicas. Nadie sabía que el hombre que durante décadas había clamado por santidad, por arrepentimiento, por preparación para el regreso de Cristo, estaba entregando su último llamado celestial. Él habló de oscuridad creciente, de un tiempo en que la confusión espiritual cubriría a las naciones. Dijo que el enemigo disfrazaría sus planes de bien y que muchos serían engañados por doctrinas dulces, cómodas pero vacías. Habló del juicio que se activaría en la tierra y del clamor de Dios que ya estaba sonando en los oídos de los que aún podían oír. No fue una prédica teológica ni una exhortación emocional. Fue un derramamiento de revelación cruda, un eco profético que aún hoy retumba en los corazones de quienes estuvieron allí y de quienes han escuchado esas grabaciones marcadas por la eternidad. Cada palabra pronunciada parecía pesar más que la anterior. No había gritos emocionales, pero sí una carga espiritual indescriptible, como si el Espíritu Santo mismo estuviera hablando a través de un vaso que estaba por ser recogido. Algunos sintieron un escalofrío, otros comenzaron a llorar sin entender por qué. Muchos dijeron que sintieron como si el tiempo se detuviera por unos instantes. Fue como si el cielo mismo hubiese dicho: escuchen, porque esta es la última vez que hablaré por medio de él. Después de ese día, G.J. no volvió a predicar públicamente. Poco después, su salud se deterioró rápidamente, como si su misión terrenal ya hubiese sido completada. Pero lo más impactante es que varios de los eventos que él mencionó en ese último mensaje comenzaron a manifestarse con rapidez. Guerras, apostasía, señales en la naturaleza, el avance de sistemas globales que parecían sacados de libros proféticos. Todo parecía alinearse con esa última declaración. ¿Fue casualidad, coincidencia, o realmente ese día se soltó algo en el ámbito espiritual que solo ahora estamos comenzando a comprender? Si estuviste alguna vez expuesto a las predicaciones de G.J. Ávila, sabes que él no hablaba por hablar. Su vida estaba marcada por la renuncia, por la oración profunda, por el ayuno extremo, y por una pasión ardiente por la santidad. Por eso, lo que dijo en ese último sermón no puede tomarse a la ligera. Era como si estuviera entregando un testamento espiritual,
una antorcha encendida para los que vendrían después. Y ahora, esa antorcha está en tus manos. ¿Has sentido que algo cambió en el mundo desde entonces? ¿Crees que esa última palabra fue realmente una despedida? ¿O fue una activación profética que aún sigue obrando hoy? Escribe en los comentarios. Yo sentí el eco de Dios. Si esta palabra ha tocado tu espíritu. Y si estuviste alguna vez en una reunión donde el cielo pareció hablar, cuéntanos tu experiencia. Este canal es un altar de testimonios proféticos. Y mientras esa última palabra aún resonaba en el ambiente, muchos no sabían que acababan de presenciar algo eterno. Pero el cielo sí lo sabía. Porque lo que G.J. Ávila dijo ese día no fue simplemente una advertencia más. Fue una activación espiritual, una señal para los tiempos finales. Y es aquí donde todo se vuelve aún más inquietante. Aunque sus palabras fueron claras, la mayoría no las entendió. No porque fueran complicadas, sino porque el corazón de muchos ya estaba sordo al clamor de lo alto. Ahora necesitamos ver lo que pasó después, porque lo más impactante no fue lo que él dijo, sino cómo el mundo reaccionó o ignoró su advertencia. Lo más impactante de ese último mensaje no fue solo su contenido, sino la indiferencia con la que fue recibido por muchos. La atmósfera espiritual estaba cargada. El cielo había hablado a través de un hombre desgastado por los años, pero encendido en el espíritu, y aún así, el eco de su voz fue rápidamente sepultado por la rutina, por la distracción, por la frialdad espiritual que ya comenzaba a dominar los corazones. ¿Cómo es posible que una advertencia tan clara, tan directa, tan urgente, simplemente no haya sacudido al mundo entero? La respuesta es tan dolorosa como profética. La iglesia estaba adormecida. G.J. Ávila lo sabía. Por eso su tono fue firme, su voz pausada pero cargada de fuego. Dijo que vendrían días donde el evangelio sería diluido, donde muchos cambiarían la gloria de Dios por comodidad, donde la verdad sería sustituida por entretenimiento. Y no hablaba de cosas lejanas, hablaba de un tiempo que ya comenzaba, de una apostasía silenciosa que estaba infiltrándose como un veneno en la raíz de la fe. Aquel sermón fue como una alarma, pero una que sonó en medio de un pueblo que ya no sabía reconocer el sonido del cielo. Lo más triste es que justo después de esas palabras, mientras algunos lloraban tocados por el espíritu, otros se dispersaban, conversaban entre ellos o simplemente esperaban que terminara rápido. Ese contraste reveló algo profundo. El nivel de desconexión espiritual que se estaba gestando, incluso dentro de la misma iglesia. El enemigo había logrado su plan más sutil, que los creyentes oyeran sin escuchar, que vieran sin discernir, que asistieran a reuniones sin ser transformados. Y así, la advertencia de G.J. pasó como una brisa para muchos, pero era una brisa que anunciaba tormenta. G.J. no buscaba impresionar, no hablaba con palabras adornadas ni promesas terrenales. Él clamaba desde el espíritu, como quien ve un incendio al otro lado de la calle y grita para salvar vidas. Pero ese grito fue ignorado. La generación que escuchó esa última palabra estaba distraída, dividida, saturada de ruido espiritual. Era como si los oídos ya no pudieran distinguir lo urgente de lo accesorio. Y esa ceguera no solo fue peligrosa, fue profética, porque él mismo había dicho que antes del fin, muchos se apartarían de la verdad, siguiendo espíritus engañadores y doctrinas cómodas. Y ese momento había llegado. Lo que pocos sabían era que, en los días siguientes a ese mensaje, comenzaron a surgir manifestaciones espirituales que confirmaban lo que él había dicho. Personas comenzaron a tener sueños extraños, visiones de juicios venideros, una sensación de peso en la atmósfera. Algunos testimonios hablaban de ángeles que se aparecían en medio de la noche, de sonidos como trompetas, de presencias que les recordaban que el tiempo se está acabando. Todo eso validaba la voz de aquel anciano profeta, pero ya no estaba para repetirlo. Su tiempo había terminado, y el reloj profético había comenzado a correr. Hoy, al ver el estado actual del mundo, guerras, enfermedades, rebeldía, confusión de identidades, persecución a la fe verdadera, líderes religiosos cayendo en escándalos,
Todo parece una repetición precisa de lo que él advirtió, pero aún hay quienes siguen sin abrir los ojos. Por eso este mensaje sigue siendo necesario, porque la advertencia no fue solo para su tiempo, sino para los que aún vivimos en la línea final de la historia. ¿Eres de los que escucharon pero no actuaron? ¿O estás despertando ahora al eco de esa voz profética? Escribe en los comentarios. Ahora entiendo lo que Gille quiso decir. Y si tú también crees que esta advertencia fue ignorada por muchos, comenta abajo. Yo sí escuché el clamor del cielo. Tu comentario puede despertar a alguien más. Y mientras el eco de esa advertencia se apagaba en los labios de quienes la ignoraron, algo comenzó a cambiar silenciosamente en el mundo espiritual. Porque cuando una palabra profética verdadera es desatendida, no desaparece, se activa. Gille Ávila no solo entregó un mensaje, él vio algo, y lo que vio en los días previos a su partida fue tan profundo, tan intenso, que marcó su rostro con lágrimas y su voz con urgencia. Ahora, para entender el peso real de ese último sermón, necesitamos descubrir qué fue exactamente lo que Gille presenció antes de morir, y por qué esas visiones aún hoy nos siguen alcanzando. Pocos saben lo que realmente sucedió en los últimos días de Gille Ávila. Mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu parecía más fuerte que nunca. Las personas más cercanas a él testifican que algo cambió en su mirada, en su manera de orar, incluso en su silencio. Pasaba horas sin hablar, solo con la Biblia abierta frente a él, y una expresión que oscilaba entre el asombro, el dolor profundo y una reverencia que helaba el ambiente. No eran simples momentos de meditación, era como si estuviera viendo otra realidad, una realidad espiritual que se desdoblaba delante de sus ojos y que no podía ignorar. Fue durante esas últimas semanas que, según varios testigos, Gille comenzó a compartir visiones con un nivel de detalle que estremecía a quienes lo escuchaban. Habló de una gran oscuridad que caería sobre las naciones, de una confusión que afectaría incluso a los escogidos, de un juicio divino que ya estaba marcando territorios. Dijo que veía ángeles retirando su cobertura de ciertas ciudades y demonios tomando posiciones estratégicas en gobiernos, medios de comunicación, sistemas educativos y hasta dentro de iglesias. Era una guerra invisible, pero cada vez más activa, y él la estaba presenciando en carne viva. Una de las revelaciones que más impactó a quienes lo rodeaban fue cuando, entre lágrimas, dijo: «Veo multitudes que creen que están listas para el arrebatamiento, pero no lo están. Están cargadas de religión, pero vacías de presencia». Esas palabras quedaron grabadas en la memoria de quienes las escucharon, como una herida abierta en el alma. Él no hablaba desde la emoción o el legalismo. Hablaba desde un lugar donde pocos han sido llevados, el lugar del quebranto profético, donde Dios permite ver el destino de millones y sentir su dolor por los que se pierden. También mencionó haber visto a la iglesia dividida en dos columnas. Una columna era brillante, aunque pequeña, formada por hombres y mujeres sencillos, escondidos, pero con un fuego interior que quemaba todo a su alrededor. La otra columna, mucho más grande, estaba adornada con apariencia de santidad, pero por dentro había orgullo, tibieza, ambición. Y entonces dijo algo que dejó sin aliento a los que estaban cerca. Esa columna grande será derribada. Era una profecía directa sobre la gran apostasía que ya estaba en marcha. Y ella lo vio con sus propios ojos, no en teorías, sino en el espíritu. Otro momento estremecedor fue cuando, en oración profunda, comenzó a clamar por los jóvenes. Decía que veía una generación que estaba siendo arrastrada por el entretenimiento, las redes sociales, la cultura de la inmediatez. Una generación confundida que ya no distinguía lo sagrado de lo profano. Pero en medio de su clamor, también vio un remanente. Jóvenes marcados por fuego, con visiones y sueños, que no doblarían sus rodillas ante el sistema de este mundo. A ellos les dejó una palabra: no callen, porque si ustedes callan, las piedras hablarán. Todo lo que vio, todo lo que sintió, todo lo que lloró en esos días finales, no fue casualidad, fue el cumplimiento de un llamado que lo acompañó desde el día en que decidió dejarlo todo por Cristo.
Yiyé no solo murió como un siervo fiel, partió como un centinela que entregó su último informe antes de salir del muro. ¿Has sentido alguna vez que Dios también quiere mostrarte algo en estos tiempos? ¿Has tenido sueños, visiones o un peso espiritual difícil de explicar? Escribe en los comentarios: yo también he visto, si algo en tu interior se está despertando. Y si crees que esta generación necesita oír estas revelaciones, comenta: despierta, iglesia. Tus palabras pueden ser el eco de una nueva voz profética. Y mientras esas visiones estremecían el espíritu de Yiyé Ávila, algo comenzó a manifestarse, no solo en lo invisible, sino también en lo natural, porque cuando un profeta ve, siente y advierte, el mundo espiritual responde. Y después de aquel derramamiento de revelaciones, no fue solo Yiyé quien quedó marcado. Muchos comenzaron a percibir que algo había cambiado, pero no sabían exactamente qué. Lo que pocos entendieron es que ese cambio no fue emocional ni simbólico, fue real. Una transformación ocurrió en el ambiente espiritual global, y ahora necesitamos comprender cómo ese cambio invisible comenzó a afectar el mundo que vemos cada día. Después de las visiones que Yiyé Ávila compartió en sus últimos días, una sensación extraña comenzó a recorrer los corazones de quienes aún estaban atentos al mover de Dios. No fue un evento noticioso, no salió en titulares ni ocupó las redes sociales. Fue un silencio pesado, un vacío espiritual difícil de describir, como si una cobertura hubiera sido retirada del mundo. Era como si el cielo hubiera cerrado una puerta, no por juicio inmediato, sino porque ya se había dicho todo lo que debía decirse. Desde entonces, muchas personas comenzaron a percibir lo mismo. Oraciones que antes fluían, ahora parecían más secas. Cultos que antes estaban llenos de presencia, ahora estaban llenos de estructura, pero vacíos por dentro. Algo definitivamente había cambiado. Yiyé Ávila había dicho una y otra vez que, en los últimos tiempos, muchos no notarían la diferencia entre la unción verdadera y la emoción religiosa. Su advertencia se volvió más clara después de su partida. Poco a poco, la atmósfera espiritual sobre regiones enteras comenzó a mostrar señales de endurecimiento, como si la sensibilidad al Espíritu Santo hubiera sido sustituida por métodos, fórmulas y una búsqueda de éxito humano disfrazado de fe. No es que Dios hubiera dejado de hablar, sino que el hombre había dejado de escuchar. La frecuencia del cielo seguía sonando, pero ya no había oídos consagrados para sintonizarla. Muchos comenzaron a experimentar lo que se conoce como una sequedad profética. Era como si el fluir de los sueños, visiones y palabras divinas se hubiera detenido. Líderes espirituales que antes caminaban en discernimiento comenzaron a moverse por intuición humana. Iglesias enteras siguieron funcionando con normalidad, pero sin impacto eterno. Y eso fue exactamente lo que Yiyé había descrito. Una generación que no discerniría el tiempo en que vive. Mientras los relojes proféticos seguían avanzando, el mundo espiritual entró en una dimensión diferente. Una dimensión donde todo parecía normal en lo visible, pero en lo invisible se libraban batallas feroces por la fe, por la verdad y por la santidad. Este cambio también se hizo sentir en el ámbito global. Las crisis comenzaron a acelerarse, guerras en lugares inesperados, enfermedades sin explicación, desastres naturales que rompían récords históricos. Muchos pensaron que eran ciclos naturales, pero los que recordaban las palabras del profeta sabían que no eran simples coincidencias. Yiyé había hablado de eso. Había advertido que el juicio no siempre caería con fuego o con trompetas, sino con un retiro progresivo de la gracia que protegía a las naciones. Y eso es lo que muchos comenzaron a sentir. El favor sobre pueblos enteros se estaba desvaneciendo, y en su lugar entraba una oscuridad organizada, estratégica, con rostro de progreso, pero alma de caos. Lo más impresionante es que esa transición no se sintió con violencia inmediata. Fue lenta, sutil, como la niebla que entra por la ventana mientras todos duermen. Nadie se alarma al principio, pero cuando se quiere reaccionar, ya es tarde. Y así fue como muchos no notaron que el mundo espiritual que nos rodea ya no es el mismo de hace 10 años. Hay otra atmósfera, otra presión,
Otro tipo de guerra. Una batalla que no se gana con eventos multitudinarios, sino con rodillas dobladas, con lágrimas en lo secreto y con una consagración radical. Las tinieblas han intensificado su avance, y lo hacen porque saben algo que muchos cristianos aún no entienden. El tiempo se está acabando. Y mientras el mundo seguía girando con aparente normalidad, muchos aún no comprendían que estaban respirando dentro de una nueva atmósfera espiritual. Las cosas no eran como antes, y ya no volverían a serlo. El silencio profético no significaba ausencia de Dios, sino una espera solemne, un espacio para que cada uno decidiera de qué lado estaría en esta guerra invisible. Pero dentro de ese nuevo escenario, una verdad comenzó a brillar con más fuerza. No habría victoria sin santidad. Porque lo que G.J. Ávila vio y declaró antes de partir no fue solo un mensaje de juicio, fue un llamado urgente a una vida consagrada que muchos han ignorado durante demasiado tiempo. G.J. Ávila no fue un predicador popular en el sentido moderno. No ofrecía mensajes positivos ni buscaba aplausos del público. Su enfoque era otro, mucho más profundo, más crudo, más urgente. En cada mensaje, en cada clamor, en cada lágrima derramada sobre el altar, había una sola demanda: santidad. Y no una santidad teórica, decorativa, superficial, sino una santidad radical, abrasadora, que quema todo lo que no es compatible con el carácter de Cristo. En sus últimos años, ese clamor se volvió más insistente, más doloroso, no porque él se volviera más exigente, sino porque veía claramente cómo el pueblo de Dios se alejaba cada vez más de esa dimensión espiritual. Durante décadas, G.J. advirtió que llegaría un tiempo en que la iglesia se parecería más al mundo que a Cristo. Dijo que los altares serían ocupados por entretenimiento, que los púlpitos serían usados para promocionar ideologías disfrazadas de mensajes bíblicos, y que los líderes se convertirían en celebridades más preocupadas por seguidores que por almas. Y lo más alarmante es que todo eso está sucediendo ahora, delante de nuestros ojos. La santidad, que antes era la marca de los escogidos, se ha convertido en un concepto incómodo, anticuado, y muchas veces rechazado incluso dentro de las congregaciones. Pero G.J. no solo hablaba de pecado evidente, él denunciaba el orgullo disfrazado de humildad, la búsqueda de poder disfrazada de visión ministerial, la tibieza emocional que algunos confundían con gracia. Decía que había muchos que predicaban bien, que cantaban con unción, que sabían usar el lenguaje espiritual, pero que en lo secreto vivían lejos del fuego de Dios. Para él, la santidad no era un estándar para los más espirituales, era la única condición para ver al Señor. Sin santidad no hay victoria, sin santidad no hay rapto, sin santidad no hay revelación. Y eso lo repetía con la voz quebrada, sabiendo que muchos no querían oírlo. Él mismo vivía lo que predicaba. Pasaba horas en ayuno, aislado, sin contacto con nadie más que con el cielo. No buscaba títulos, ni aplausos, ni reconocimientos humanos. Su objetivo era uno: mantenerse limpio, puro, sensible a la voz de Dios. Decía que el que no ora, no resiste, que el que no ayuna, no discierne, que el que no se santifica, se contamina. Y no importaba si eso hacía su mensaje impopular. Él sabía que estaba formando una generación que no sería aplaudida en la tierra, pero sí reconocida en el cielo. Hoy, esa voz todavía resuena, porque en medio del caos, de la confusión, de la mezcla doctrinal y la superficialidad emocional, hay un remanente que está escuchando ese llamado otra vez. Personas que están cansadas del ruido, del show, del brillo sin presencia. Hombres y mujeres que están regresando al secreto, al quebranto, al fuego verdadero. Jóvenes que apagan sus pantallas para encender su espíritu. Padres y madres que limpian sus hogares espiritualmente. Es ese remanente el que representa la verdadera iglesia en este tiempo. No son perfectos, pero son hambrientos. No son famosos, pero son reconocidos en el cielo. G.J. Ávila dijo una frase que marcó a muchos: sin santidad no hay cielo. Puede sonar duro, pero es la verdad. No se trata de legalismo, se trata de urgencia. No se trata de reglas, se trata de destino eterno.
Y si hay algo que esta generación necesita recuperar con lágrimas y temblor, es esa pasión por ser limpios delante de Dios. Porque cuando venga la sacudida final, y vendrá, solo los santos permanecerán firmes. Si tú también estás sintiendo ese llamado interno a volver a la santidad, escribe en los comentarios: quiero vivir en fuego y pureza. Y si sabes que esta generación necesita volver a este mensaje, comenta abajo: la santidad no es opcional. Tu palabra puede despertar corazones dormidos. Y mientras ese clamor a la santidad sigue ardiendo en el corazón de los que han despertado, hay algo más que no podemos ignorar. Porque G.J. Ávila no solo habló de consagración personal, también profetizó sobre eventos que marcarían la historia del mundo. Señales que comenzarían a cumplirse silenciosamente, sin titulares, pero con precisión divina. Lo que muchos no sabían es que, tras sus palabras y visiones, comenzó a cumplirse una profecía silenciosa, una secuencia de hechos que, uno por uno, han empezado a encajar como piezas de un rompecabezas profético. Ahora es el momento de ver con claridad cómo ese cumplimiento está ocurriendo ante nuestros ojos, aunque muchos aún no lo perciban. Después de la partida de G.J. Ávila, muchos pensaron que su voz quedaría como un eco del pasado, una inspiración para algunos y una historia poderosa para recordar. Pero no pasó mucho tiempo hasta que los cielos comenzaron a confirmar lo que él había declarado con lágrimas y fuego. No con grandes anuncios ni con fenómenos llamativos que captaran la atención de los medios seculares, sino con detalles, con señales discretas, con un patrón profético que empezaba a tomar forma delante de quienes tenían ojos para ver. Era como si lo que él vio estuviera comenzando a desplegarse, no de golpe, sino en secuencia, y en silencio. Uno de los aspectos más impactantes de su mensaje final fue la advertencia sobre un juicio progresivo. G.J. no hablaba de un solo evento apocalíptico, sino de una serie de movimientos en lo espiritual y lo natural que poco a poco revelarían que el reloj profético ya no marcaba años, sino minutos. Habló del colapso moral de las naciones, de la corrupción dentro de la Iglesia, del avance de leyes que desafiarían directamente los principios de Dios, de un sistema global que se levantaría con apariencia de orden, pero con esencia de control. Años después, todo eso está ocurriendo con precisión alarmante. Observamos cómo las guerras, las pandemias, las catástrofes naturales y el caos político se han intensificado. Pero más allá de eso, hay una transformación en la conciencia colectiva. Lo que antes escandalizaba, hoy es normal. Lo que antes se consideraba pecado, hoy se celebra como derecho. Las naciones han cruzado límites espirituales que G.J. describió como señales del fin: confusión de identidades, destrucción de la inocencia, legalización del desorden. Nada de esto es casualidad. Cada elemento encaja con lo que él vio antes de morir. Y eso es lo más inquietante. Todo se está cumpliendo, pero pocos lo están notando. Además, dentro del cuerpo de Cristo, se ve una división cada vez más clara. Tal como él advirtió, hay una iglesia que se adapta al mundo y otra que resiste, que se oculta en los rincones, pero que no ha perdido la llama. Esa separación es parte del cumplimiento. G.J. dijo que habría una gran sacudida, que vendría no solo para destruir, sino para revelar lo que está firme y lo que fue construido sobre arena. Y esa sacudida ya ha comenzado. Muchos ministerios que parecían inquebrantables han caído. Figuras espirituales han sido expuestas. Iglesias enteras se han vaciado no por persecución, sino por carencia de presencia. La profecía se cumple, pero no como el cine lo muestra, con rayos y explosiones. Se cumple como el amanecer, imperceptible al principio, pero imparable. G.J. fue claro. La mayor trampa del fin sería la normalidad, que todo parezca estable cuando en realidad todo está desmoronándose desde dentro. Esa es la estrategia más efectiva del enemigo: hacer que el pueblo de Dios se duerma, mientras la profecía se desarrolla delante de sus ojos. Pero para aquellos que están alertas, cada noticia, cada ley, cada cambio cultural confirma que el tiempo anunciado ha llegado. Si tú has notado que el mundo ya no es el mismo,
Si has sentido que algo se está cumpliendo pero no sabías cómo ponerle nombre, ahora entiendes por qué. Esta no es una temporada común. Es la ejecución lenta pero segura de una palabra que fue dada por un hombre que ya no está con nosotros, pero cuya voz aún resuena. Escribe en los comentarios: yo estoy viendo el cumplimiento. Si algo en ti se ha activado al escuchar esto. Y si sientes que otros aún están dormidos, comenta también: despierta, esto ya comenzó. Tus palabras pueden ser un llamado que Dios use para abrir los ojos de alguien más. Y mientras todo esto se cumple frente a nosotros, como piezas de una profecía que encajan una tras otra, hay algo más que no podemos ignorar. Porque el mensaje de Gille Ávila no solo era una alerta sobre el mundo y la iglesia, sino también una herencia espiritual viva, una voz que sigue hablando a través del tiempo. Y aunque muchos creen que su mensaje terminó cuando él partió, la verdad es que hay algo en ese mensaje que aún sigue latiendo, algo que no ha sido completamente revelado. Porque el llamado no fue solo para su generación, fue, y sigue siendo, un grito para todos los que aún están esperando el regreso del Rey. Aunque Gille Ávila ya no camina entre nosotros, su mensaje no ha muerto, ni ha perdido fuerza. Al contrario, parece que con el pasar del tiempo, sus palabras adquieren más peso, más urgencia, más claridad profética, porque hay verdades que no se desgastan con los años, se intensifican. Su voz, grabada en viejas predicaciones, escrita en libros ya ajados, aún tiene el poder de atravesar corazones, sacudir conciencias y confrontar sistemas enteros. Y no es porque fuera un hombre perfecto, sino porque fue un instrumento afinado con el cielo, alguien que supo mantenerse sensible cuando otros se endurecieron. Lo que muchos no comprenden es que un mensaje ungido no se apaga con la muerte del mensajero, se multiplica, se esparce, se vuelve semilla. Gille no solo dejó advertencias, dejó un legado, dejó una línea trazada para quienes quieran caminar por ella, dejó un fuego que no busca protagonismo, sino transformación. Hoy, en medio de la saturación de contenido superficial, frases motivacionales, discursos vacíos y espiritualidad diluida, sus palabras vuelven a destacar como una antorcha encendida en medio de la oscuridad, porque su mensaje no era popular, pero era verdadero, no era cómodo, pero era eterno. Cada vez que se reproduce una de sus predicaciones, cada vez que se lee un fragmento de sus visiones, cada vez que alguien menciona su nombre con reverencia, algo se activa en el mundo espiritual. Es como si Dios mismo estuviera recordando al mundo: yo hablé, yo advertí, yo levanté una voz en medio del ruido. Y esa voz, aunque ya no esté físicamente, sigue viva porque fue impregnada por el Espíritu de Dios. No es nostalgia lo que mueve a quienes lo siguen recordando, es discernimiento. Es ese instinto espiritual que reconoce cuando una palabra viene de lo alto, y no simplemente de la emoción humana. Muchos jóvenes hoy están volviendo a escuchar sus mensajes, y aunque él predicaba desde una época completamente diferente, sus palabras parecen dirigidas directamente al presente. Eso no es coincidencia, eso es legado profético. Porque cuando un mensaje nace en el corazón de Dios, no caduca con el paso del tiempo. Al contrario, florece en el momento exacto que fue diseñado para manifestarse. Gille Ávila lo sabía. Por eso, más allá de advertir, él sembró. Sembró para una generación que aún no había nacido. Sembró para una iglesia futura que necesitaría recuperar el clamor, el fuego, la urgencia, la pasión por la presencia. Y esa generación ya está despertando. No es numerosa, no tiene reflectores, no busca seguidores, pero arde. Son jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres que han comenzado a escuchar algo distinto. Una frecuencia del cielo que no está en los discursos ensayados ni en los eventos multitudinarios, sino en las esquinas secretas donde Dios sigue hablando. Y lo que escuchan, no siempre lo entienden con claridad, pero saben que es un eco, el eco de alguien que ya lo vio todo, que lo dijo todo, y que ahora nos deja el peso de actuar. El mensaje sigue vivo porque no depende de un nombre, sino de un espíritu, porque fue soplado desde la eternidad hacia la tierra para alertar,
preparar y purificar a los que han de ser parte del reino. Ese mensaje no es pasado, es presente, es ahora, y cada vez que es recordado, reactivado o compartido, algo tiembla en el mundo espiritual. No es solo historia, es un clamor que sigue buscando corazones que respondan. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti te llevó a escuchar hasta el final, y creemos firmemente que fue la voz de Dios que quiso hablar directamente a tu espíritu a través de este mensaje. Ahora queremos conocerte. Queremos saber cómo esta palabra tocó tu corazón. Escribe aquí abajo en los comentarios: yo sentí la voz de Dios en este video. Y cuéntanos, desde el fondo de tu alma, ¿qué parte fue la que más te estremeció? ¿Qué revelación abrió tus ojos? ¿Qué verdad encendió tu fe otra vez? Este espacio no es solo un canal, es un altar profético, una comunidad de personas que están despertando espiritualmente y reconociendo que el tiempo es ahora. Si este video encendió algo en ti, suscríbete ahora mismo para no perder los próximos contenidos que siguen en esta misma línea de verdad, revelación y fuego espiritual. Tu like es más que un clic. Es un acto de apoyo a esta misión que busca restaurar la santidad, la alerta profética y el despertar espiritual en esta generación. Y antes de cerrar esta ventana, no te vayas sin ver el próximo video que ya está en la pantalla final. Es una continuación directa de lo que acabas de escuchar, y puede ser la pieza que faltaba para que todo cobre sentido en tu vida espiritual. Que Dios te bendiga poderosamente, te guarde en estos tiempos proféticos, y que su voz siga guiando cada uno de tus pasos. Nos vemos en el próximo mensaje.